La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Andrea Condori y Rubén Atahuichi. Andrea, te cuento que está con nosotros ya Gerardo García, vicepresidente del Movimiento al Socialismo, a quien le digo, Gerardo, bienvenido al programa, muchas gracias por estos minutos dedicados a La Razón Radio. Aquí estoy con mi compañera Andrea Condori y quien le habla, Gerardo, Claudia Benavente. Buenos días, ¿cómo ha amanecido, Gerardo? Buenos días, compañera Claudia, muchas gracias. Todo bien, además estamos aquí. Bueno, yo estoy con un tratamiento de mis articulaciones, un poco mal, pero bueno, decidí atender antes de partir a la clínica. Estamos viendo determinación que se ha tomado el día sábado en Cochabamba sobre el tema de las medidas a realizar a partir de la fecha. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, desearle que se reponga pronto. La salud es lo primero, todo lo demás pasa a un plano secundario. Estará consciente ahora Gerardo García. Vamos a ver qué está sucediendo dentro del movimiento al socialismo en este sector que ha decidido esta medida de presión radical, bloqueo nacional de caminos de manera indefinida. Comprenderá, Gerardo, que es complejo para el país por las pérdidas, complejo para los propios ciudadanos y ciudadanas que están bloqueando porque están en riesgo, ¿no? Esta mañana ya la gasificación nos ha mostrado una punta de la violencia, que es algo que nos preocupa. ¿A usted, Gerardo? Sí, lamentablemente este gobierno yo creo que se ha encaprichado en mantenerse como tal, de no atender a las demandas que realizan los sectores sociales. Mire, desde el mes de junio se ha venido postergando estos tipos de bloqueo. Los sectores sociales, el Pacto de Unidad, han insistido en bloquear y bloquear desde el mes de junio, pero bueno, el hermano Evo decía que no es el momento, que todavía estamos en un momento crítico, el país está sufriendo y vamos a empeorar con el bloqueo, pero eso se ha venido manteniendo hasta este mes de septiembre, el 3 de septiembre, donde ya finalmente han determinado que se ha dado esa determinación de que se hará una marcha pacífica a partir desde Caracollo hasta la sede de gobierno, a fin de evitar los bloqueos, pedir al gobierno bajo un pliego petitorio que cumpla las demandas que se ha planteado. Incluso se ha dado un plazo hasta el 15 de septiembre que debería, digamos, de atender esta demanda, la cual no ha sido posible. Por lo tanto, la marcha arrancó desde Caracollo rumbo a La Paz. Llegando a La Paz, tampoco ha atendido la demanda, porque se decía durante la marcha, si ahí nos convoca al diálogo, se podía sentar a dialogar, a ver si nos atendían los puntos que se estaba demandando, la cual no se ha llevado a cabo. Se han tenido que concentrar en La Paz, en la cual todavía han amedrentado a los compañeros machistas cuando se están recogiendo. Yo creo que eso es un crimen que ha cometido este error del gobierno de poder hacer atropellar a muchos compañeros. Causante de eso ha habido una muerte de un compañero que han quedado maltratados por la gasificación y lo han pegado, ¿no? Entonces, por eso ahora, en esto último, ya que no atiende la demanda, el sábado pasado se ha determinado los bloqueos de camino indefinido, porque ya se ha esperado pacienciosamente. Ya han rebasado las bases a los dirigentes, ya no han escuchado ni al hermano Evo, que él decía, incluso deberíamos de todavía meterse a huelga de hambre. Y la gente que decía, no, se van a meter a huelga de hambre, el gobierno va a esperar que se mueran ahí, no va a atender. Entonces, por eso aquí el bloqueo han venido postergando, ya es hora de que nos levantemos todos. Entonces, las bases han rebasado a los dirigentes, le han impuesto, ya no escucharon, dijeron, o llevan bloqueo o ustedes se van. Entonces ha habido amenazas de los compañeros bastante fuertes, entonces ya de esa manera se ha determinado que el bloqueo del camino se inicia de este día lunes.
Gerardo, le saluda Andrea Condori. ¿Qué puntos específicamente de su pliego petitorio no han sido atendidos? Tenemos en cuenta que dentro del pliego ustedes pedían la validación del Congreso de la UCAeñe, sin embargo, esa no es una competencia del órgano ejecutivo. ¿Qué prevén? ¿Qué esperan que haga el órgano ejecutivo con respecto a este punto? Mira, la demanda era más que todo, no solamente la habilitación del Congreso de la UCAeñe, sino el tema de la canasta familiar, el tema del diésel, el tema del dólar y otros temas que realmente son temas bastante preocupantes en el país, pero nada de esto ha sido atendido. El tema del diésel sigue la cola larga en todos los surtidores en todo el país. 2, 3 noches se tiene que dormir socapando frío, lluvias en alguna parte para agarrar un poco de diésel. Nos han limitado, incluso los cupos de diésel nos han limitado, que antes tranquilamente se agarraba 1.000, 2.000 litros, teniendo, digamos, autorizaciones, algunos agricultores. De ahí han reducido a 500 litros, o sea, ya en realidad hay totalmente un desabastecimiento en el tema del combustible, y es más, en el tema, por ejemplo, de los insumos para la agricultura, ha subido el precio casi el doble de lo que costaba antes. Entonces estamos viéndonos casi imposibilitados de poder sembrar, de poder mantener nuestra producción, porque nosotros en el tema de la soya, por ejemplo, casi semanalmente se tiene que fumigar una vez. En el caso del maíz, bueno, es menos, pero sin embargo, si no tenemos el combustible, pues corremos el riesgo de perder nuestra producción si es que sembramos, ¿no? Entonces por eso la demanda no solamente es el tema de la canasta familiar, sino también si no producimos, ¿con qué vamos a garantizar la alimentación en el país, no? Entonces, por todo esto, nuestras demandas son 16 puntos, a la cual ninguno de estos puntos han sido atendidos. No solamente, reitero, el tema del Congreso de la UCAeñe, sino los otros puntos que aquejan mucho más. Estamos ya junto a Orlando López, está ya en contacto con nosotros, no lo hacemos esperar, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transportes de Bolivia. Orlando, bienvenido, le saluda quien le habla, Claudia Benavente, y dejo la palabra a mi colega Andrea Condori. ¿Qué tal? Bienvenido, Orlando. Le damos la bienvenida a La Razón Radio. Queremos hablar con ustedes acerca de su sector, que nos explique el panorama, por favor, cómo está el abastecimiento de carburantes, qué criterio tiene de todo lo que está aconteciendo en el país. Muy buenos días. En primer lugar a la señora Claudia y Andrea del Proyecto La Razón. Evidentemente estamos preocupados, uno por el tema de que se anunció un bloqueo para el día de hoy. Creo que hay un bloqueo esporádico, ¿no? Por el lado del trópico, he estado viendo un poco de noticias y preocupados por ese tema, ¿no? Porque también el tema de la escasez de combustible, si bien no era como antes, pero sí había algo de colas, ¿no? O sea, pero que no era tampoco como anteriormente, ya un poco, ya creo que sí nos estamos acostumbrando, pero preocupaba el tema de la escasez, al menos escuchamos Santa Cruz, y había más preocupación por el tema de los micreros, ¿no? Porque ellos también estaban reclamando, indicando de que tienen que trabajar un día y hacer cola un día, porque había más escasez por ese lado. Pero en tema de los camioneros, obviamente, siempre hay 3 horas, había hasta mediodía haciendo cola, ¿no? Para conseguir el combustible, pero ahora con este bloqueo, pienso que el problema se va a ir agudizando un poco más y deberíamos siempre buscar el diálogo, ¿no? Y porque cualquier bloqueo perjudica, al menos a nuestro sector, el transporte internacional, perjudica en gran manera, ¿no? Porque tienen contratos, quieren llegar en plazo y hay multas también si no se cumplen, ¿no? Orlando, estamos en puertas de un bloqueo que puede intensificarse y que puede repercutir, por supuesto, en esta escasez de combustibles. Esperemos que no lleguemos a puntos preocupantes, pero ya hemos vivido en estas últimas semanas el sufrimiento, sobre todo de quienes se dedican al transporte, porque son horas, son noches en frío de espera por combustible. Esperemos que no tengamos que llegar a estos extremos.
Hay diferentes tipos de combustible. Yo le cuento que hace unos días voy a la gasolinera a buscar gasolina, la normal, y me dicen en un surtidor de YPFB que ya no hay esa, que solamente tienen la especial, la plus, la cara. ¿Cómo están viviendo estas diferencias de combustibles y de precios? Cuénteme usted cuál es la experiencia que le han transmitido en la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Bolivia. Por el momento casi en el tema de la gasolina es poco el problema que tenemos, porque la mayoría trabajan los autos pequeños a gas y algunos a diésel, y obviamente hemos estado viendo, sí, en algunos no hay, digamos, en la gasolina normal, hay en las otras, pero en nosotros tampoco hay la etanol, ¿no? O sea, no hay. Prácticamente preocupa, ¿no?, toda esta situación, pero más que todo en el problema del diésel. Como usted dice, varios compañeros tienen que pasar una noche durmiendo. Antes era peor, ¿no? Por lo menos ya una noche conseguimos porque que haya combustible, estábamos monitoreando, pero preocupa toda esa situación porque si se daría la anterior vez sería más preocupante, porque ya el gobierno se ha comprometido, al menos a mi sector, que hasta fin de año no va a haber escasez de combustible, que está garantizado, pero vemos que obviamente hay algo de falencia. En caso de que no existiera, ya es muy preocupante, porque las autoridades están manejando el tema de la ANH y otros, prácticamente ya no les creeríamos cualquier cosa que nos digan, ¿no? Ya sería tomar otras medidas, de hecho, como sector, pero para eso voy a tener que convocar una asamblea, si es posible virtual o si es posible presencial, de emergencia a todo mi sector para tomar decisiones en conjunto, ¿no? Y si es que va agudizando la situación. Como comentabas, Claudia, hoy es el segundo día de bloqueo. Ha iniciado con dinamitazos y gasificaciones en Parotani, Cochabamba. Esto ha preocupado a cierta parte de la población. Todo lo que se quiere es evitar enfrentamientos. Para eso, Claudia, vamos a hablar con el secretario de la CSUTCB, Pedro Llanque. Él nos va a explicar todo el contexto, cuáles son sus demandas, hasta qué punto van a ir, qué puntos van a seguir bloqueando. Le damos la bienvenida a Pedro, Claudia Benavente y Andrea Contori. ¿Qué tal, Pedro? Gracias, hermana Andrea, por darme esta cobertura, y también saludar a la hermana Claudia por darme esta cobertura. Y siempre quiero saludar a nombre de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, al pueblo boliviano, a todos los hermanos y hermanas que están ahorita en la carretera. Pedro Llanque, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo evalúa el primer día de bloqueos de caminos? Ayer, ¿qué evaluación tiene? A ver, hermanos de la prensa, queremos hacer conocer bien. Obviamente no es fácil iniciar el bloqueo. Ayer en Parotani ha habido enfrentamiento, ha habido gastigación por parte de la policía. Lamentablemente el gobierno lo único que utilizan es a la policía, porque ya no tienen organizaciones sociales. Nuestro bloqueo es gradual. Hoy vamos a determinar 3 puntos de bloqueo a nivel nacional. Mañana igual, de la misma forma. Hasta el día lunes se va a cerrar el país. Eso queremos hacer conocer al pueblo boliviano. Obviamente ayer solamente ha sido Cochabamba y valles cruceños que están cerrados en estos momentos. Pero en sí queremos decirle, hasta con esas amenazas, con detención de algunos hermanos, tenemos unos 6 detenidos en Cochabamba y vamos a pedir la pronta liberación, ¿no? Entonces, esta madrugada, a las 3 de la madrugada, se ha llegado a tapear lo que es la carretera Parotani hacia salida Oruro a La Paz, ¿no? No hay paso en estos momentos y está firme. Nuestros hermanos mineros de Sicaya se han sumado y de otros sectores más, y se va a masificar más en Parotani. Eso es el primer punto de bloqueo, el más fuerte a nivel nacional. Después vamos a hacer acá en el sector de Potosí, en Ventilla, en Caracolo, en La Paz, en Achica. O sea, vamos a sumar en todos los rincones del país. Esta vez el bloqueo va a ser fuerte. No queremos desgastar a nuestra gente. Gradualmente están entrando, están planificando. Tenemos algunas estrategias. Hemos visto cómo están reprimiendo la policía boliviana. Y también tenemos que ser cuidadosos y cuidar a nuestros hermanos y hermanas que están. Pedro, tengo entendido que usted está en un punto de bloqueo en Oruro.
¿Cómo va el bloqueo por allá? ¿Cuántas personas están instaladas en su punto de bloqueo? En Oruro todavía no hemos entrado en bloqueo. Recién hoy día vamos a inaugurar un punto de bloqueo. Estoy juntamente yendo al sector para posicionar al comité de bloqueo. Y mañana nuevamente retornando. Mañana vamos a ver en qué sector de Oruro vamos a bloquear. Ya vamos a empezar. Capaz esta tarde mismo ya iniciemos en el sector de Oruro. Ahorita Oruro está expedito en las vías. No hay bloqueo todavía en Oruro. Pedro, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, este lunes afirmó que la inasistencia del expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, y su comitiva al diálogo convocado por el gobierno confirma, dijo la viceministra, que los bloqueos son políticos y que se busca la impunidad. Esta pregunta también se ha repetido desde hace mucho tiempo. ¿Estas demandas tienen que ver también con una defensa del expresidente Evo Morales? No sé qué parte no entiende el gobierno central. Aquí no tiene por qué convocar al diálogo al hermano Evo Morales. Él no está haciendo el bloqueo. El bloqueo hacemos nosotros, los sectores sociales. Tenemos una demanda nacional. Por eso también hemos marchado. Nuestro pliego petitorio es claro, el del ampliado nacional de Villa Tunari. Estamos pidiendo que nos atienda, que se cumpla, pero como el gobierno, ¿no? Lo único que sabe hacer cuando el pueblo está movilizado, convoca al diálogo, pero cuando dejamos de movilizarnos, persiguen a los dirigentes. Tenemos varios dirigentes perseguidos en este momento, tenemos detenidos en algunos sectores en el penal, y esas cosas vamos a pedir la pronta liberación, porque no vamos a permitir que nos sigan persiguiendo, que nos sigan intimidando. Lo único, el gobierno no sabe cómo tapar su mala gestión, pero ¿cómo es posible que el gobierno convoque a Evo Morales al diálogo? Más bien debe convocar a las organizaciones sociales que estamos comandando el tema del bloqueo nacional. Y además no vamos a asistir a cualquier convocatoria que sea en La Paz. Si tiene que ser el diálogo, tiene que venir al sector más fuerte el tema del bloqueo. En este caso tendría que ser en Parotani el diálogo, y no vamos a aceptar cualquier diálogo. Aquí son serios, porque hemos dicho bien claro, estamos iniciando gradualmente. Estoy seguro que hasta el día lunes todos los sectores van a salir y paralización. Hoy día mismo aquí en Oruro va a haber una marcha por tema de canasta familiar. Ya es insostenible el gobierno, no, lamentablemente ya no sabe qué hacer, no puede gobernar económicamente, estamos muy mal. Ya estamos en contacto con nuestro segundo entrevistado. Con él vamos a hablar acerca de la postergación del juicio del caso Golpe 1. Ayer se ha postergado este juicio hasta el jueves. Para eso vamos a hablar con el abogado impulsor del juicio contra Yanine Áñez, Aldo Michel. Le damos la bienvenida a Claudia Benavente y Andrea Condori. ¿Qué tal, abogado? Buenos días, toda mi prestancia para atender esta temática de interés nacional en este espacio democrático de información. Abogado, ayer se ha postergado este juicio debido a que Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Pumari no se han presentado al juicio debido a que el régimen penitenciario no los ha trasladado por riesgos. Ese era su argumento. ¿Qué criterio tiene de esto, abogado? Esta acción pendiente del traslado de los principales encausados en este proceso, nuevamente se constituye en una obstaculización, en la intención además de seguramente dilatar o postergar esta acción, en el entendido además de que este proceso ya debió estar radicado hace más de 2 años. Estamos pendientes de retardaciones, de acciones veladas que postergan la urgente necesidad y clamor que existe en la gente, en las víctimas múltiples de justicia. Y lamentablemente las autoridades no han cumplido ni se han sujetado a la norma. Es más, el director del régimen penitenciario y el Ministerio Público, la policía, indicaron la semana pasada que todo estaba absolutamente dispuesto.
Esta es una condición que retarda la justicia y que posesiona nuevamente una condición de impunidad. Ayer vimos ya como actores principales de la implementación del golpe de 2019, como son el señor Carlos Mesa, el señor Tuto Quiroga, se pavoneaban en la audiencia precisamente reforzados por esta condición de impunidad y estas postergaciones. Lo propio que los abogados de la señora Áñez, del señor Camacho, que hasta este tiempo no han tenido la capacidad de aportar prueba de descargo y al contrario se han dedicado a obstaculizar el desarrollo y la posibilidad de conclusión de este importante proceso para la historia y para el pueblo boliviano. Sí, abogado, usted habla de algunas causas últimas en estas retardaciones. ¿Cuáles serían las principales causas? ¿Dónde se está fallando? ¿Son retardaciones que tienen que ver con el entramado judicial o existirían algunas otras causantes? Estamos a más de 3 años, casi 4, de que este proceso ha sido iniciado a partir de la denuncia de una exdiputada, pero fundamentalmente en el periodo de investigación que otorga la norma con plazos, ha habido una retardación permanente por parte del Ministerio Público. Esta retardación ha hecho que este proceso, en su vertiente principal, que es la acusación formal, se contraiga, se ha ido reduciendo, han ido encogiendo esta condición para que finalmente desemboque en diciembre de 2023 con una acusación formal pusilánime, pálida, débil, incompleta. Han reducido el escenario a no más de 12 personas y han excluido a los principales responsables y gestores del golpe de 2019 y sus consecuencias, socios de la señora Áñez y del señor Fernando Camacho, como son Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, Ricardo Paz, Ricardo Centellas, Juan Carlos Núñez, Roberto Moscos, Luis Sevilla, Waldo Albarracín y otros. En esta condición, paulatinamente, han ido postergando actuaciones y obviamente a la par, pues los abogados de la señora Áñez y del señor Camacho han ido planteando incidentes, recursos que han ido postergando y dilantando. Rubén, entre otros temas, también se está desarrollando un bloqueo nacional de caminos por parte de la facción evista del Movimiento al Socialismo. Desde el lunes, esta facción ha instalado puntos, principalmente en Cochabamba. El punto neurálgico de esta medida de protesta es Parotani. Ahora te comento, según el informe de transitabilidad, son 7 puntos de bloqueo que se extienden en Cochabamba y entre Cochabamba y Santa Cruz, que ese es el punto que ha causado más conflicto. Algunas terminales, por ejemplo la de La Paz, ha suspendido las salidas a Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Para eso vamos a hablar con Vidal Gómez, él es dirigente de los interculturales de Bolivia. Vamos a preguntarle acerca de su perspectiva, acerca de tal vez si se ha reunido el pacto de unidad que respalda el presidente Luis Arce. Le damos la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Buen día, Vidal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues aquí atentos para poder conversar sobre estos temas de conflicto que afecta la libre transitabilidad y también la parte económica, ¿no?, de nuestros hermanos bolivianos. ¿Qué nos importa la economía? ¿Qué nos importa la situación económica? Parecen decir algunos dirigentes que apoyan al expresidente Evo Morales. Hay una demanda específica de preservar su derecho, dicen ellos, a la libertad, a raíz de un caso que está siendo muy escandaloso en el país. Vidal, ¿qué criterio tiene de esta protesta? Consideramos nosotros que solamente es en un punto, pero que desconecta a Oriente y Occidente. Hay bloqueos entre Oruro y entre la Cochabamba y Oruro y entre Cochabamba y Santa Cruz. Evidentemente, es un sector
Parotani es la conexión a nivel nacional y por lo tanto ellos saben y por eso el señor Evo Morales ha aprovechado y ha convocado y obligado a la gran mayoría, a un 50% de los compañeros del Chapare, para poder movilizar y así evitar la libre transitabilidad. Nosotros como organizaciones sociales, el Pacto de Unidad ha tomado la decisión, ¿no?, de que el gobierno, a través del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia, deben hacer cumplir la condición política del Estado, deben de intervenir los puntos de bloqueo, porque no es una reivindicación justa. El país y el mundo sabe que es un interés individual, ¿no?, del señor Morales, que quiere volver a Bolivia en un chapare, ¿no?, y en una dictadura sindical que ha asumido. Y lamentablemente, ¿no?, hay personas que se prestan, ¿no?, seguramente ya prometió alcaldías, gobernaciones, ministerios. Evo Morales, la angustia de poder no le deja ver, ¿no?, qué necesidades tiene el pueblo. Si él mismo despilfarró el dinero, no hizo inversiones, ¿no?, de más pozos petrolíferos, las consecuencias de la economía, el primer responsable es el expresidente, ¿no? Si hoy se está trabajando en reactivar, si hoy se está invirtiendo en industrialización, se está invirtiendo de nuevo en perforación de pozos, que seguramente el 2026, 2027, todos estos frutos quedará cosechárselos como lo hizo antes y malgastar en algunos bonos, que evidentemente hay bonos que se ha beneficiado al anciano, a los niños, pero hay otros que no podemos vivir de bonos. El pueblo boliviano necesita de empresas, necesita de industrialización, necesita ser productivo y por lo tanto nosotros hoy estamos presentando al Ejecutivo de poder hacer cumplir nuestra condición política del Estado, pero también llamamos a la ciudadanía que es momento de que no un expresidente que está denunciado por pedofilia, por abuso contra nuestros niños, nuestras niñas, no puede someternos bajo presión, y es momento de que el ciudadano de a pie, el compañero gremial, transportista, el empresario, el compañero que trabaja día a día, no podemos permitir que Evo Morales pueda abusar de su poder en el Chapare y obstaculizar y así querer gestar un tercer intento de golpe, ¿no?, después de la marcha de la muerte que ha llevado adelante. 8 de la mañana con 34 minutos. Ahí estamos ya en contacto con el vocal Tawichi. Ayer seguramente han sopesado alguna posición institucional en el Tribunal Supremo Electoral respecto de estas dos resoluciones que han paralizado las elecciones judiciales. Ya dijeron ayer, el vocal Francisco Vargas dijo de que es un golpe a la democracia. Vocal Tawichi, buen día, le saludamos a Andrea Condori y Rubén Tawichi. ¿Cómo está? Y bueno, antes, hermano Rubén, buenos días, hermana Andrea, buenos días, y a toda nuestra audiencia de Razón, a este medio Razón Radio. Vocal. Sí, ayer se ha, de verdad, se ha dado un duro golpe a este proceso electoral judicial y también a nuestra democracia. ¿Qué criterio hay? ¿Cuál va a ser la reacción del Tribunal Supremo Electoral? ¿Asumió finalmente una posición? Para hoy está previsto prevista una posición del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué hay que decir en este caso al país desde el Tribunal Supremo Electoral? Sí, a ver, estimado Rubén, el punto de partida es que ayer, 15 de octubre, el juez Charles Mejía dispuso declarar desierta la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y para el Tribunal Constitucional. En otra parte del resuelve señala que las listas ahora deben ser devueltas, remitidas al órgano legislativo. Entonces, si esta es la resolución,
Entonces, estas elecciones están paralizadas producto de esta sala constitucional. Es el punto de partida. Hay que recordar que estábamos en la recta final, nos faltaba poquitito, o sea, estábamos a 46 días del día de la elección. Y justamente, qué casualidad, ayer, o sea, mañana, 17 de octubre, mañana, estábamos empezando con la difusión de méritos, ¿no? Qué casualidad, justo ayer 15 se interponen, creo que ha habido como por lo menos dos amparos coincidentes, ¿no? Uno de Pando y otro el de El Beni. Cuando ya habíamos erogado recursos, comprometidos recursos por más de 50 millones de bolivianos. Y lo peor, por eso decimos que es un golpe artero a la democracia, hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque se ha irrumpido, se ha transgredido el principio de preclusión. Un principio de preclusión que se rige en procesos electorales en nuestro país. Es decir, las actividades de un proceso electoral no pueden ser retrotraídas hacia atrás, ¿no? Esto pone en riesgo inclusive las elecciones generales presidenciales 2025. Y eso debe convocarnos a los bolivianos, debe convocarnos a replantear los límites que debe tener el Tribunal Constitucional, estas salas constitucionales. Vocal, a título de derecho constitucional, se está afectando a la seguridad jurídica de un proceso electoral, y eso es, de verdad, debe ponernos, que nos convoque a los bolivianos a replantear los límites que debería tener, repito, estas salas constitucionales. ¿Y por qué no responsabilidad en una asamblea constituyente para justamente avanzar en estas responsabilidades, en estas competencias que tiene la justicia boliviana? Para hablar del tema, ya estamos en contacto con el senador Santiago Ticona, él es de Comunidad Ciudadana. ¿Con quién vamos a abordar esta preocupación pública respecto a la suspensión de la elección del fiscal general del Estado? Saludamos entonces a Santiago Ticona, senador de Comunidad Ciudadana. Andrea Condori y Rubén Atahuichi los saludan desde La Razón Radio. ¿Cómo está, senador? Buenos días, agradecer por la entrevista, Rubén, también saludar a Andrea. Bueno, estamos aquí para poder informar y también compartimos la preocupación que ustedes tienen. Se ha hecho un gran esfuerzo, a pesar de nuestras diferencias, siempre hay el debate correspondiente y que tiene que haber, ¿no? Somos tres fuerzas políticas, no tenemos la misma manera de ver las cosas, pero la verdad nos preocupa de cómo el tema judicial se ha vuelto en un caos y creo que está empezando ya a asumir algunas acciones de carácter político que no son nada técnico y que lógicamente perjudican pues el proceso de institucionalización que deben tener nuestros órganos del Estado, ¿no? Senador, ¿se ha reunido la comisión mixta? ¿Van a tal vez solicitar al presidente nato de la Asamblea Legislativa hacer una posición institucional frente a esta determinación de este juzgado de Caranavi? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, el día de ayer hemos sido notificados en horas de la noche. Nosotros estábamos a punto de instalar la sesión para poder ya aprobar el informe, ya sea con una lista de 5 o con de 10. Y bueno, nos llega la notificación a nuestros celulares en el que nos hacen conocer que hay una cautelar y que lamentablemente tenemos que paralizar, ¿no? El día de hoy, seguramente en horas de la mañana, vamos a tener una reunión y, bueno, pues hacer conocer y ver también qué tipo de acciones vamos a tomar, porque tampoco, digamos, es perjudicar a todo un colectivo. No nos olvidemos que nosotros también realizamos esfuerzos no solamente personales, sino también económicos, ¿no? Y eso tiene sus complicaciones y, bueno, pues lo ideal sería que sin la necesidad de que nosotros le exijamos alguna situación, el presidente de la Asamblea Legislativa de oficio haga conocer pues esta
intención no solamente de querer paralizar el tema de las elecciones judiciales, sino también empezar a trabar lo que son el proceso de selección y designación del nuevo fiscal. No nos olvidemos que en un Estado de Derecho cada órgano tiene su independencia, tiene sus atribuciones y sus facultades, ¿no? Por eso decía al inicio de la entrevista de que lamentablemente ya instancias judiciales están empezando a asumir ya posiciones más, nada técnicos, sino más políticos, ¿no? Porque nosotros interpretamos este amparo con una intención más de querer trabar y querer paralizar este proceso que estamos llevando adelante, ¿no? Senador, ¿qué aparentemente argumenta esta resolución de suspensión del proceso de designación del fiscal general? Y entre paréntesis, ya se está haciendo costumbre en el país que un órgano intervenga a otro órgano. Hace un par de días nada más, 2 salas constitucionales han suspendido las elecciones judiciales. Ahora otro juzgado dispone también la suspensión de otro proceso con miras a la designación del fiscal general. Bueno, mira, Rubén, ¿por qué nosotros decimos que tiene un alto contenido político? En el tema de lo que fue el proceso de elección del Poder Judicial, hemos sufrido más de 40 amparos, ¿no? Y otros procesos más. Y yo me animo a decir casi el 70% se han desarrollado entre Pando y Beni, ¿no? Es más, uno de los vocales fue postulante y bueno, pues no cumplía con los requisitos específicos ni comunes y creo que además tuvo problemas con el tema de su examen, ¿no? Y bueno, con una actitud más de revanchismo, yo creo que realizaba ese tipo de acciones, ¿no? Y bueno, en el tema de Pando, una de las vocales, que es de Chuquisaca, yo soy senador de Chuquisaca, fue candidata a diputado uninominal por el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, ahí vemos nomás el accionar político, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, y no solamente es un amparo, Rubén, sino son 3 amparos ya a este proceso de selección del fiscal. Uno lo hemos ganado, ya hemos demostrado que nosotros no hemos vulnerado ningún derecho. El otro, extrañamente, se ha programado para el 25 de octubre, es decir, 2 días después de que pase todo ya el proceso, porque hasta el 23 es la fecha fatal, sí o sí debemos tener un fiscal, o de lo contrario tener un fiscal interino. Pero bueno, ahí vemos nomás ciertas maniobras, digamos, que se realizan con otro tipo de intenciones, ¿no? Y bueno, lo del 21 es el juzgado de Caranavi el que da esta cautelar, ¿no? Y la postulante lo hace a través de un poder, es decir, le da un poder a otra persona, ¿no? Entonces, ahí vemos nomás la intención de maquinar y de torpedear este proceso, ¿no? Bueno, como tú decías, lamentablemente se han acostumbrado a realizar este tipo de situaciones y eso se da porque lamentablemente tenemos una justicia que no es nada objetiva, no es nada técnica, sus acciones no son independientes, están sujetos a otro tipo de condicionamientos y es por eso que actúan pues al llamado, ¿no? Lamentablemente tenemos una justicia que responde a intereses netamente políticos y no así a responder y hacer respetar la Constitución y nuestras leyes, Rubén. Cambiamos de tema, estamos en contacto con el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva. Con él vamos a hablar respecto de las acciones del gobierno para la provisión de alimentos en las ciudades en las que existen bloqueos, además de esta preocupación central que siempre tengo y me temo de que no se hace mucho en relación a la especulación de precios y el contrabando. Saludamos entonces a Jorge Silva. Jorge, buen día. Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días, Rubén. Saludar a Andrea y en especial a toda la audiencia del programa. A ver, ¿qué se está haciendo en el caso de la provisión de alimentos en ciudades que están sufriendo el bloqueo? En el occidente no hay mucho problema entre Tarija, Sucre, Potosí, Oruro y La Paz, pero sí hay problemas en Cochabamba y Santa Cruz por los bloqueos, especialmente en el Chapare. ¿Hay acción concreta de parte del gobierno en ese sentido, viceministro? Muy complicado, Rubén, debido a este bloqueo precisamente en estos sectores, los cuales están dificultando no solamente el aprovisionamiento de alimentos,
sino también se está impidiendo y se está vulnerando otros derechos que tiene la población, como es el derecho a la transitabilidad, el derecho al trabajo y otros, debido a este bloqueo que, como tú lo decías, afecta sí a Cochabamba, a Santa Cruz, a propio Chapare, donde el bloqueo es con mayor intensidad, pero tiene una repercusión a nivel nacional en todos los ámbitos, ¿no? Ya acá en La Paz se empieza a sentir la escasez de algunos productos porque no pueden pasar por Cochabamba, tienen que ir a dar una vuelta por Sucre, Potosí, Oruro para llegar a La Paz, o en su defecto ir por el Beni, una carretera mucho más larga también, por los Yungas y llegar a los mercados del Alto y La Paz. Ahora, no solamente es la dificultad de llevar los alimentos, sino también que encarecen, porque al buscar rutas alternas, los fletes de transporte se incrementan y eso se refleja en los precios finales del producto al consumidor. Entonces es un tema muy, muy complicado, Rubén y Andrea, y lo más reprochable o lo más censurable es que este bloqueo no responde a una necesidad de la población boliviana, es decir, no está de por medio una demanda de la población boliviana, que más al contrario lo que quiere es que bajen los precios, que haya mayor control de precios en el agio, en la especulación, que exista abastecimiento, que esa es la preocupación de toda la población, y no así una candidatura o liberarse de procesos penales que se han instaurado contra algunas personas que hoy están incentivando este bloqueo de caminos. Entonces, eso es lo censurable, eso es lo que lastima a la población boliviana, que por intereses personales o de un sector se agudice más el tema de los precios de los productos, se dificulte más el acceso a los productos y de alguna manera se afecte, se atente contra el derecho a la alimentación que tiene la población, especialmente en aquellos lugares donde el bloqueo impide el tránsito de los alimentos, impide el tránsito de los combustibles, que también pues afecta a la producción, ¿no? Porque el diésel principalmente no va a poder llegar a diferentes sectores ya con las dificultades que teníamos. Este bloqueo está empeorando esa situación, Rubén. Ahora, y eso también puede generar especulación, viceministro, porque cualquier argumento para la caserita siempre es posible, y la guerra Ucrania-Rusia, la guerra entre Hamas e Israel, han sido argumentos de algunas caseritas en algún momento. ¿Qué se está haciendo para evitar la especulación y el agio en este caso, viceministro? Sí, Rubén, ahí es importante señalar de que no siempre es la casera, ¿no? La caserita del mercado, que a veces es la que más discriminación recibe por parte del consumidor, porque cree que es la casera la que incrementa el precio, cuando es el intermediario, es el mayorista, es el ganadero, es el empresario que está definiendo la distribución del producto y el precio de los productos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las caseras? O sea, yo estoy agarrando mi mercadería más caro de lo que antes agarraba. Entonces ahí tengo que aumentarle 1 pesito, 2 pesos para mi ganancia, y lógicamente el precio ya sube de los productos. Pero quienes se encarecen son los intermediarios. Y esto también provoca en todos los sectores un rechazo. Por ejemplo, ya hay una amenaza de los trabajadores en carne de parar este lunes en rechazo, en protesta contra los ganaderos. Vamos a hablar, Andrea, sobre el caso de Yanine Áñez, sobre el caso de Luis Fernando Camacho, sobre el caso de Marco Antonio Pumari, con el abogado Luis Guillén, quien ayer ha estado en la audiencia de inicio de juicio oral por el caso Golpe de Estado 2, en el que ha sido apartada del proceso Yanine Áñez. Abogado, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, estoy aquí con mi compañera Andrea Condori en La Razón Radio. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días, Rubén, muy buenos días, Andrea, muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan y escuchan su programa. Ayer usted ha estado en la audiencia de inicio de juicio oral, que en resumen
ha apartado del proceso a Yanine Áñez. Si comenzamos, abogado, con que nos cuente el ambiente de inicio del proceso, cómo se encontraba Camacho, cómo se encontraba Pumari, cómo se encontraba Yanine Áñez al iniciar esto, por favor. Bueno, no, efectivamente el día de ayer ha sido un día bastante largo, ¿no? Desde tempranas horas de la mañana, la ex mandataria fue trasladada a la sala de audiencias y también pues los otros acusados dentro de estos procesos, ¿no? Evidentemente la ex mandataria es una mujer fuerte, creo que yo, tal como todas las mujeres bolivianas, refleja esta fortaleza, por eso también la ven en algunas fotos sonriendo, pero el día ha sido bastante. También hubo momentos en los que se la veía que estaba trabajando en el escritorio, también dentro de esos cuartos intermedios descansaba en una especie de mueble que hay que divide el juzgado, porque estaba bastante una audiencia bastante tensa. El propio tribunal también reflejaba esa tensión. Han habido muchos elementos a efectos de poder tal vez corregir una anomalía que estaba sucediendo en referencia a instalar un juicio sin tratar las excepciones en los incidentes de previo y especial pronunciamiento que correspondían por ley. Es decir, propiamente dicho, el día de ayer no es que se haya instalado el juicio, sino que se ha procedido a tratar excepciones, incidentes de previo y especial pronunciamiento. Entonces esto ha sido la batalla jurídica que se ha realizado todo el día, que incluso ha derivado en muestras al abogado que habla, en combinatorias, en una acción de libertad interpuesta por la defensa de la ex mandataria, que tuvimos que interponerle en ese momento, no mañana, y hacer que los notifiquen a los miembros del tribunal. Entonces una serie de actos que se han suscitado el día de ayer y que se han vivido, que finalmente pues derivaron en una decisión por parte de este tribunal de apuntar a la expresidenta dentro de este proceso. Y esta decisión lo único que hace, con esto concluyo, es pues respetar un derecho que tiene la ex mandataria. Son muchos los derechos que le han sido conculcados, son muchos los derechos que le son quebrantados, y en este caso el que se está respetando pues es el derecho que tiene a no ser juzgada dos veces por un mismo hecho. Ahora, ¿cómo se entiende la decisión judicial de apartar a Yanine Áñez del caso Golpe de Estado 1, del conjunto de los procesos que se siguen a Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, algunos ex jefes militares de 2019? O sea, hay que entenderla primero tomando en cuenta lo que es, ¿no? Esta decisión ha sido tomada dentro del proceso de terrorismo, sedición y conspiración, que ha sido mediáticamente conocido como Golpe de Estado 1. Entonces, lo que está haciendo esta decisión es restablecer de que el país, que al día de hoy, bajo nuestro Estado de Derecho, efectivamente nadie puede ser procesado dos veces por un mismo hecho. Es este el derecho que no debió ser reclamado en ningún momento. Era una situación evidente. Los derechos están ahí para cumplirse por parte de las autoridades judiciales. Esto no debió haber sido expuesto bajo incidentes, sino que en una revisión las autoridades judiciales, fiscales y todo, debieron pues en su momento decir no podemos seguir con este proceso porque ya existe sentencia en este otro, se repiten los hechos, y pues efectivamente garantizar que se cumpla esto que establece nuestra Constitución, que se ha procesado dos veces por un mismo hecho. Juan Carlos nos contaba el operativo de ayer, si ha sido tranquilo, hubo una manifestación en torno a los juzgados, pero no hubo mayores complicaciones, según percibimos. Bueno, Rubén, sí, de eso hablábamos en algún momento, de que hay una responsabilidad de la administración penitenciaria, pero sobre todo de los directores de los centros penitenciarios, más que de esta autoridad. Ellos tienen la función, de acuerdo a la ley, de precautelar la seguridad de un privado de libertad cuando sale del centro penitenciario y obviamente también al interior del mismo centro penitenciario. Entonces nosotros
el pasado lunes suspendíamos la audiencia porque, bueno, había un anuncio de un bloqueo nacional, o sea, teníamos que trasladar a un privado de libertad de Potosí. Marco Antonio Pumari tenía que unir vía terrestre porque, bueno, el aeropuerto no estaba funcionando allá en Potosí. Entonces hemos tenido que tomar una determinación porque no sabíamos si conocíamos los puntos de bloqueos que se iban a dar en este momento. Ahora conociéndolos, pero bueno, antes de ayer habíamos realizado todo lo operativo como correspondía y hemos logrado trasladar sin mayor problema. Lo demás, bueno, en horas desde las 5 de la mañana prácticamente hemos trasladado, obviamente, por temas de seguridad y temas también de tránsito, ¿no? Hay horas pico que podían hacer fallar en la llegada, sobre todo del privado de Carlos Fernando Camacho de Chonchocoro. Con 21 años no había problema porque se encuentra en la misma ciudad, pero bueno, no ha sufrido ningún tipo de alteración todo el traslado de los operativos que hemos realizado. Sí, ya en el desarrollo de la audiencia han habido grupos, como decíamos, tanto a favor o en contra, que estaban ahí insultándose, queriendo llevar a grescas, y obviamente ese tipo de situaciones, si se descontrolan, pueden generar algún tipo de situación. Recordemos que en pasadas eventos que hemos tenido otros privados de libertad, casos muy trillados de violación a niña, cuando salían estos privados a sus audiencias, pese al resguardo policial, arrojaban objetos contundentes, piedras, maderas. Y obviamente que cualquiera de esos objetos contundentes puede ser letal al momento de que se pueda estar resguardando. Entonces hay esos cuidados, nosotros no estamos exagerando para nada. Y ayer se ha visto un grupo también de gente que quería ingresar, filmaba, que gritaba, que amenazaba. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que valorar. Más bien no se ha desarrollado mayores situaciones, pero bueno, es una situación que nosotros habíamos previsto ya, habíamos anunciado también en días pasados de que hay este tipo de situaciones. Entonces, en desarrollo lo mismo al salir y al terminar la audiencia, que ha sido suspendida para el próximo jueves 24, 8:30, y ya no en el mismo lugar, en el Numanal, porque es muy pequeñito el salón, cuanto dado tenemos entendido el salón Rosada y del TDJ del Tribunal Departamental de Justicia. Un poco más amplio ese lugar, incluso para poder desenvolver el personal de seguridad, ¿no? Porque ahí realmente el personal de seguridad tiene que por un momento salir de la audiencia porque realmente era un salón muy pequeño. Juan Carlos, la vuelta no ha sido complicada también, según pudimos informarnos y percibir también. ¿Cómo se está organizando ya el retorno de otro operativo para el próximo jueves? Ya no estará Yanine Áñez. ¿Es correcta la información? Sí, bueno, ha sido apartada del proceso la información que nos han transmitido y bueno, solo se trasladará a Marco Antonio Pumari, que está quedando por disposiciones del juez. Hasta la próxima semana se está quedando en el penal de San Pedro. Eso es lo que han solicitado el tribunal. O sea, no va a ser trasladado a Cantomarca mientras no termine este proceso, seguramente. Entonces, él se quedará hasta el próximo jueves ahí en el penal de San Pedro. De ahí se trasladará al salón del Tribunal Departamental de Justicia, lo mismo que Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro. Juan Carlos, ¿cómo ha estado el estado de salud, valga la redundancia, de los reclusos al terminar la audiencia y al llegar a sus celdas? Bueno, ayer nosotros hemos tomado todas las previsiones. Nosotros hablamos de responsabilidad, del cuidado, y bueno, hay están médicos, incluso en ambulancia. Para cualquier eventualidad, pues estamos hablando de pacientes, de personas que tienen algún tipo de enfermedad, como lo hemos usado antes, como dice la Camacho y años sobre todo. Pero ayer han estado en los recesos que han habido, los médicos han estado haciendo las valoraciones correspondientes, ¿no? Y obviamente el informe era de que estaban estables, entonces ha habido un control durante todo el día, durante el desarrollo de la audiencia, y eso creo que es importante, ¿no? Dar esa certidumbre y esa sensación de seguridad la que ofrece la administración penitenciaria también con sus médicos. La Razón Plus presentó
La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Andrea Condori y Rubén Atahuichi.